¿Qué tal, queridos hermanos, hermanas? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La paz sea hoy, como siempre, sobre todos ustedes. Estamos aquí para bendecirlos a través de el Evangelio del día, las lecturas de este día, viernes 22 del mes de noviembre del 2024. Hoy se celebra la memoria de Santa Cecilia, Virgen y Mártir. Vamos entonces al libro del Apocalipsis, capítulo 10, versículo 8 al 11. Y que todo lo que hagamos y digamos sea siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo, Juan, oí de nuevo la voz que me había hablado desde el cielo y que me decía: ve a tomar el librito abierto que tiene en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y la tierra. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el librito. Él me dijo: tómalo y comételo. En la boca te sabrá tan dulce como la miel, pero te amargará las entrañas. Tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí. En la boca me supo tan dulce como la miel, pero al tragarlo sentí amargura en las entrañas. Entonces la voz me dijo: tienes que volver a anunciar lo que Dios dice acerca de muchos pueblos, naciones y reyes. Palabra de Dios. Mis amados hermanos, para nosotros los cristianos, los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, en la boca no son tan dulces, pero en el estómago no suelen ser tan amargos. Todo por la causa del Señor. Es lo mismo que le pasó a Santa Cecilia. Vayamos al Salmo 118, verso 14 en adelante. Mi alegría es cumplir tus mandamientos. Más me gozo cumpliendo tus preceptos que teniendo riquezas. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Qué dulces al paladar son tus promesas, más que la miel en la boca. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Hondamente suspiro, Señor, por guardar tus mandamientos. Alabanzas al Dios de la vida. Santa Cecilia venía de una familia muy bien acomodada, adinerada, rica. Y Santa Cecilia prefirió al tesoro que siempre en su corazón llevó, a Jesucristo el Señor, que las miles de monedas y oro que pudiera tener su familia. En la aclamación antes del Evangelio según San Juan capítulo 10, versículo 27, dice: aleluya, aleluya, mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen. Santa Cecilia, virgen y mártir, que no aceptó, que no quería, deseaba casarse, que había consagrado a Dios su virginidad, pero su padre la obliga a casarse con un joven patricio. Y esta siempre supo ser hija de Dios. Vamos a la proclamación del Santo Evangelio en San Lucas capítulo 19, versículo 45 al 48. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor.
Santa Cecilia ofreció al obispo de su época su palacio, porque ella provenía de familia adinerada. Santa Cecilia tenía un palacio y lo ofreció al obispo de su época para que en ese palacio se hiciera una iglesia. Por lo tanto, el palacio o la casa de Santa Cecilia se convirtió en casa de oración. Vamos un poquito entonces a la historia de Santa Cecilia. Durante más de 1000 años, Santa Cecilia ha sido una de las mártires de la primitiva iglesia más veneradas por los cristianos. Su nombre figura el canon de la misa. Las actas de la santa afirman que pertenecía a una familia patricia de Roma y que fue educada en el cristianismo, en Cristo Jesús, como cristiana. Cecilia solía llevar un vestido de tela muy áspera bajo la túnica propia de su dignidad. Ayunaba varios días por semana y había consagrado a Dios su virginidad. Pero su padre, que veía las cosas de un modo diferente, la casó con un joven patricio llamado Valeriano, mejor dicho, la obligó a casarse. El día de la celebración del matrimonio, en tanto que los músicos tocaban y los invitados se divertían, Cecilia se sentó en un rincón a cantar a Dios en su corazón y a pedirle que la ayudase. Cuando los jóvenes esposos se retiraron a sus habitaciones, Cecilia, armada de todo su valor, dijo dulcemente a su esposo: tengo que comunicarte un secreto. Has de saber que un ángel del Señor vela por mí. Si me tocas como si fuera yo tu esposa, el ángel se enfurecerá y tú sufrirás las consecuencias. En cambio, si me respetas, el ángel te amará como me ama a mí. Para esto Valeriano replicó: muéstramelo. Si es realmente un ángel de Dios, haré lo que me pides. Cecilia le dijo: si crees en el Dios vivo y verdadero y recibes el agua del bautismo, verás al ángel. Valeriano accedió y fue a buscar al obispo Urbano, quien se hallaba entre los pobres, cerca de la tercera mojonera de la vía Apia. Urbano le acogió con gran gozo. Entonces se acercó un anciano que llevaba un documento en el que estaban escritas las siguientes palabras: un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo y en nuestros corazones. Urbano preguntó a Valeriano: ¿crees esto? Valeriano respondió que sí, y Urbano le confirió el bautismo. Cuando Valeriano regresó a donde estaba Cecilia, vio a un ángel de pie junto a ella. El ángel colocó sobre la cabeza de ambos una guirnalda de rosas y lirios. Poco después llegó Tiburcio, el hermano de Valeriano, y los jóvenes esposos le ofrecieron una corona inmortal si renunciaba a los falsos dioses. Tiburcio se mostró incrédulo al principio y preguntó: ¿quién ha vuelto de más allá de la tumba a hablarnos de esa otra vida? Cecilia le habló largamente de Jesús. Tiburcio recibió el bautismo y al punto vio muchas maravillas. Desde entonces los dos hermanos se consagraron a la patricia de las buenas obras. Ambos fueron arrestados por haber sepultado los cuerpos de los mártires. Almaquio, el prefecto ante el cual comparecieron, empezó a interrogarlos. Las respuestas de Tiburcio le parecieron desvaríos de loco. Entonces, volviéndose hacia Valeriano, le dijo que esperaba que le respondiera en forma más sensata. Valeriano replicó que tanto él como su hermano estaban bajo cuidado del mismo médico, Jesucristo, el Hijo de Dios, quien les dictaba sus respuestas. Enseguida comparó con cierto detenimiento los gozos del cielo con los de la tierra.
Pero Almaquio le ordenó que cesase de disparatar y dijese a la corte si estaba dispuesto a sacrificar a los dioses para obtener la libertad, o en otras palabras, de ofrecer sacrificios a los dioses para obtener la libertad. Tiburcio y Valeriano replicaron juntos: no, no ofreceremos sacrificios a los dioses, sino al único Dios al que diariamente ofrecemos sacrificio. El prefecto les preguntó si su Dios se llamaba Júpiter. Valeriano respondió: ciertamente no. Júpiter era un libertino infame, un criminal y un asesino, según lo confiesan vuestros propios escritores. Valeriano se regocijó al ver que el prefecto los mandaba a azotar y hablaron en voz alta a los cristianos presentes: cristianos romanos, no permitáis que mis sufrimientos os aparten de la verdad. Permaneced fieles al Dios único y pisotead los dioses de madera y de piedra que Almaquio adora. A pesar de aquella perorata, el prefecto tenía aún la intención de concederles un respiro para que reflexionasen, pero uno de sus consejeros le dijo que emplearían el tiempo en distribuir sus posesiones entre los pobres, con lo cual impedirían que el Estado las confiscase. Así pues, fueron condenados a muerte. La ejecución se llevó a cabo en un sitio llamado Pagus Triopius, a 6 kilómetros de Roma. Con ellos murió un cortesano llamado Máximo, el cual, viendo la fortaleza de los mártires, se declaró cristiano. Cecilia sepultó los 3 cadáveres. Después fue llamada para que abjurase de la fe. En vez de abjurar, convirtió a los que la inducían a ofrecer sacrificios. El Papa Urbano fue a visitarla en su casa y bautizó allí 400 personas, entre las cuales se contaba a Gordiano, un patricio, quien estableció en casa de Cecilia una iglesia que Urbano consagró más tarde a la santa. Durante el juicio, el prefecto Almaquio discutió detenidamente con Cecilia. La actitud de la santa le enfureció, pues ésta se reía de él en su cara y le atrapó con sus propios argumentos. Finalmente, Almaquio la condenó a morir, sofocada en el baño de su casa. Pero por más que los guardias pusieron en el horno una cantidad mayor de leña, Cecilia pasó en el baño un día y una noche sin recibir daño alguno. Entonces el prefecto envió a un soldado a decapitarla. El verdugo descargó 3 veces la espada sobre su cuello y la dejó tirada en el suelo. Cecilia pasó 3 días entre la vida y la muerte. En ese tiempo los cristianos acudieron a visitarla en gran número. La santa legó su casa a Urbano y le confió el cuidado de sus servidores. Fue sepultada junto a la cripta pontificia en la catacumba de San Calixto. Esta historia tan conocida que los cristianos han repetido con cariño durante muchos siglos data aproximadamente a fines del siglo V, pero desgraciadamente no podemos considerarla como verídica ni fundada en documentos auténticos. Tenemos que reconocer que lo único que sabemos con certeza sobre San Valeriano y San Tiburcio es que fueron realmente martirizados, que fueron sepultados en el cementerio de Pretextato y que su fiesta se celebra el 14 de abril. La razón original del culto de Santa Cecilia fue que estaba sepultada en un sitio de honor por haber fundado una iglesia, el Titulos Caeciliae. Por lo demás, no sabemos exactamente cuándo vivió, ya que los especialistas sitúan su martirio entre el año 177 de Rossi y la mitad del siglo IV. El Papa Pascual I, que data del año 817 al 824, trasladó las presuntas reliquias de Santa Cecilia junto con las de los santos Tiburcio, Valeriano y Maximino a la iglesia de Santa Cecilia en Trastevere. Las reliquias de la santa habían sido descubiertas gracias a un sueño.
no en el cementerio de Calixto, sino en el cementerio de Pretextato. En el año de 1599, el cardenal Sfondrati restauró la iglesia en honor a la santa en Trastevere y volvió a enterrar las reliquias de los 4 mártires. Según se dice, el cuerpo de Santa Cecilia estaba incorrupto y entero. Por más que el Papa Pascual había separado la cabeza del cuerpo, ya que entre los años 847 y 855, la cabeza de Santa Cecilia formaba parte de las reliquias de los 4 santos coronados. Se cuenta que en 1599 se permitió ver el cuerpo de la santa al escultor Maderna, quien esculpió una estatua de tamaño natural, muy real y conmovedora. No estaba de espaldas como un cadáver en la tumba, dijo más tarde el artista, sino recostada del lado derecho, como si estuviese en la cama con las piernas un poco encogidas, en la actitud de una persona que duerme. La estatua se halla actualmente en la iglesia de Santa Cecilia, bajo el altar próximo al sitio en el que se había sepultado nuevamente el cuerpo en un féretro de plata. Sobre el pedestal de la estatua puso el escultor la siguiente inscripción: He aquí a Cecilia, virgen, a quien yo vi incorrupta en el sepulcro. Esculpí para vosotros en mármol esta imagen de la santa en la postura en que la vi. De Rossi determinó el sitio en que la santa había estado originalmente sepultada en el cementerio de Calixto y se colocó en el nicho una réplica de la estatua Maderna. Sin embargo, el padre Delahaye y otros autores opinan que no existen pruebas suficientes de que en 1599 se haya encontrado entero el cuerpo de la santa en la forma en que lo esculpió el Maderna. En efecto, Delahaye y Dom Quentin subrayan las contradicciones que hay en los relatos del descubrimiento que nos dejaron Baronio y Bosio, contemporáneos de los hechos. Por otra parte, en el periodo inmediatamente posterior a las persecuciones, no se hace mención de ninguna mártir romana llamada Cecilia. Su nombre no figura en los poemas de Damaso y Prudencio, ni en los escritos de Jerónimo y Ambrosio, ni en la Depositio Martyrium siglo IV. Finalmente, la iglesia que se llama más tarde Titulos, Sanctae Caeciliae, se llama originalmente Titulos Caecilia, es decir, fundada por una dama llamada Cecilia. Santa Cecilia es muy conocida en la actualidad por ser la patrona de los músicos. Sus actas cuentan que al día de su martirio, en tanto que los músicos tocaban, Cecilia cantaba a Dios en su corazón. Al fin de la Edad Media empezó a representarse a la santa tocando el órgano y cantando. He allí la historia de Santa Cecilia, Virgen y Mártir. Suscríbase a mi canal de YouTube bajo el nombre de Milo de Ario, así lo encontrará para más del Evangelio del día, y que Dios los bendiga de noche y de día. Su hermano Milo de Ario.